siempre que nosotros definamos un espacio muestral, siempre tendremos que hablar de cuántos elementos existen y cuáles elementos son, sabiendo que este es el total de resultados de un experimento aleatorio. Y ya sabemos que es aleatorio porque los resultados son definidos por el azar. Así nosotros previamente conozcamos qué podría suceder, hasta tanto no se realice el experimento y la medición, nosotros no conocemos esos resultados. Y producto de todo esto, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos un evento que básicamente son resultados, yo los llamo así, son resultados de interés. O sea, habrán algunos eventos de este espacio muestral, los que a mí me interesan, los que yo necesito, los que requiero, y es al evento, o sea, es a este señor, evento a este es, a quien se le calcula la probabilidad. ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos que cuando hablamos de eventos, los eventos se denotan con letras mayúsculas, sea cual fuera. Estas letras o esta denotación que vamos a hacer de los eventos en la clase de estadística es, digamos, para facilitar el entendimiento del mismo concepto. Nosotros, ¿qué decimos? Que vamos a calcular una probabilidad, un resultado específico. Evento, vamos a calcularlo, nos interesa conocer la probabilidad de A. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. O sea, en el día de hoy, nosotros, así no brilla tanto ese bombillito de allí, el día de hoy lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de que ocurra el evento A. Y ya sí vamos a definir un poquito desde el punto de vista matemática qué es probabilidad. Sí, ya matemáticamente hablando. Entonces, es cierto que no les compartí las diapositivas. Profe, qué pena. ¿Qué dice ahí en cantidad? Donde dice S, Cantidad cantidad. es tamaño, ¿cierto? O sea, el espacio muestral está conformado por la cantidad de elementos, o sea, el tamaño, y esos elementos, o sea, cuáles. Siempre que nosotros hablemos del espacio muestral, tenemos que determinar cuántos y cuáles. Cuántos y cuáles. Así como lo hacíamos de pronto en la muestra, ¿se acuerdan? Que cuando uno decía, cuando voy a seleccionar la muestra, ¿cuál es el problema? Saber cuántos y cuáles. Aquí es similar, pero ya se llama espacio muestral. O sea, vamos a decir, de cuántos elementos está conformado el espacio muestral. Hagamos un ejemplito, sí, más o menos pequeñito para que volvamos como a contextualizarnos con esto. Nosotros decíamos que el experimento es lanzar un dado. ¿Sí? Lanzar un dado. Entonces, inmediatamente tenemos el experimento, ¿qué es lo que se sigue? Inmediatamente uno tiene el experimento, lo que se sigue es sacar el espacio muestral. Si voy a sacar un espacio muestral, tengo que tener dos cosas. ¿Cuántos resultados posibles hay? Uno dice, en un espacio muestral, lanzar un dado, ¿cuántos resultados posibles hay? 6. Yo ya sé que hay 6, pero adicional a eso tengo que decir cuáles 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que este espacio muestral tiene 6 de tamaño y los resultados son estos numeritos. Entonces, si yo digo que el evento A es obtener un número par, ¿qué me interesará a mí? Me interesará calcular la probabilidad de A. Eso es lo que me va a interesar. Entonces, siempre será como digamos, el orden. Primero, entender el experimento, qué fue lo que se midió. Una vez que yo sé qué fue lo que se midió, lo segundo es calcular el espacio muestral, o sea, todos aquellos resultados posibles que tiene ese experimento. Y tercero, pues, cuáles son los eventos de interés. Entonces, hoy en adelante, lo que vamos a hacer acá es encontrar los eventos que yo necesito para dar la definición de probabilidad y calcular. Miren, se devuelve uno. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado? Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. Así viene uno al derecho y al revés. ¿Y qué tocará? Pues matemáticamente encontrar esa probabilidad. Que les dije que ya el resto del semestre, eso es lo que vamos a hacer. El resto del semestre es encontrar este numerito. Y ya sabemos que sea cual sea el experimento, sea cual sea el evento, sea cual sea la combinación de eventos, porque ellos se pueden combinar, entonces nosotros vamos a obtener siempre un número entre ¿qué? Entre 0 y
1. Siempre vamos a tener un número entre 0 y 1. No importa lo que yo esté haciendo, no importa el modelo matemático que aplique, si es muy extenso, si es muy sencillo, lo que sea que nosotros vamos a hacer, siempre que vamos a encontrar probabilidades, este resultado será un número entre 0 y 1. Les dije que iba a repetir esto cuántos millones de veces, alguno me está llevando la cuenta. No, bueno, no son desocupados como yo. Muy bien, entonces vamos a compartir nuevamente el PowerPoint, ¿cierto? Que nadie me ha contestado que no se los llevé, no se los he enviado. Profe, no los ha compartido. Qué horror, ¿cierto? Tan egoísta. Entonces ya se los voy a llevar. Ahí están viendo ya, ¿cierto? Están viendo el PowerPoint, ¿sí o no? Pues ven una pantalla negra con una línea abajo. Sí, profe. Ahí ya. Ya están viendo, alguito. Sí, Muy bien, entonces vamos a definir un cuadro. Vamos a definir entonces, aquí habíamos terminado los espacios muestrales y habíamos empezado a definir lo que eran los sucesos o eventos, que son la parte más importante del cálculo, pues inicialmente de probabilidades. Miren ustedes, el día de hoy vamos a trabajar muy, digamos, despacio, entendiendo el concepto de probabilidad, porque ya en adelante, pues los fenómenos no son tan simples de plantear, entonces no podemos usar como este criterio o la definición exacta de probabilidad, sino que nos debemos ayudar con modelos matemáticos. Entonces, cuando nosotros nos ayudamos con modelos matemáticos, lo que estamos haciendo es simplemente buscar la manera de encontrar esas probabilidades ayudándonos de algunas ecuaciones que ya existen sin tener que hacer todo este proceso que nosotros estamos haciendo. Entonces, importante es entender hoy la parte conceptual de todo lo que es la probabilidad y cómo es que se llega a ella y posteriormente pues nosotros ya poder hacer uso más mecánicamente del concepto de probabilidad, que como les decía a ustedes, estos conceptos se utilizan y se aplican mucho más ya en la parte de inferencia, en la parte de nosotros querer predecir los resultados de algún fenómeno o evento que nos está interesando. Entonces, ya habíamos dicho que con los eventos podríamos utilizar o trabajar operaciones comunes de conjuntos. ¿Quién me dice si consultó algo sobre los conjuntos? Básicamente, ¿qué son? ¿Qué relaciones tienen ellos? ¿Quién me quiere decir algo al respecto? Yo no lo estoy viendo, entonces, por el chat o me pueden hablar así, de a uno, no todos. ¿Nadie consultó? ¿O nadie se acuerda que es un conjunto? Profe, es que usted nos puso a consultar las técnicas de conteo. No les dije nada del conjunto. No que yo me acuerde. Que hablábamos de técnicas de conteo y de conjuntos. Entonces, cuéntenme entonces si tienen algo sobre las técnicas de conteo, porque acuérdense que las técnicas de conteo básicamente se hacen ¿para qué? Para nosotros calcular espacios muestrales, ¿sí? Entonces, los espacios muestrales, siempre que nosotros vamos a calcular, tenemos que utilizar las técnicas de conteo. Si alguien consultó y nos quiere compartir, porque eso no es sino de consulta, no las vamos a ver aquí para calcular espacios muestrales. Solamente era para que ustedes vieran todos los resultados posibles que pueden salir de un experimento. ¿Alguien lo hizo? El de técnicas de conteo. Sí. Yo, profe. Cuéntenos algo si nos quiere compartir. Dice, las técnicas de conteo son estrategias matemáticas usadas en la probabilidad y estadística, que permiten determinar el número total de resultados que pueden haber a partir de haber combinaciones dentro de un conjunto o conjunto de objetos. Es decir, que nosotros un solo resultado, perdón, un experimento puede tener un resultado o una combinación de resultados. Dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo, vamos a encontrar
¿cuántos resultados posibles son? Un ejemplo muy simple. Cuando nosotros lanzamos un dado, ya sabemos que son 6 resultados. Pero, ¿qué pasará si nosotros lanzamos ya un dado y una moneda? Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo ya no voy a tener 6 resultados, sino que voy a tener ¿cuántos? Ahí es donde tenemos que usar las técnicas de conteo. ¿Cuántos resultados puedo? Porque acuérdense que tengo que tener no solamente cuántos, sino cuáles. ¿Cuántos resultados puedo yo tener al lanzar una moneda y un dado al mismo tiempo? Entonces, miren lo que va a pasar. Yo voy a tener 6 resultados del dado, ¿verdad? Pero voy a tener 6 resultados del dado con un resultado de la moneda, son 6. Y voy a tener 6 resultados del dado con 6 resultados de la moneda adicionales, o sea, 6 caras, 6 sellos y 6 números. En conclusión, yo voy a tener 6 por 2, 12, o 6 más 6, 12 resultados. ¿Sí o sí? Pero si yo ya voy a lanzar 2 dados, ¿cuáles van a ser mis resultados? Miren que ya no puedo hacer 6 más 6, sino que tengo que hacer ¿cuántos? 6, que son los resultados de un dado, elevado a la 2, son 36 resultados diferentes. Entonces, esto se va volviendo más grande, más grande, más grande. Y nosotros podemos calcular cuántos, pero difícilmente vamos a ver cuáles. Entonces, ahí es donde entran los modelos matemáticos a ayudarnos. Pero no nos vamos a complicar. Solo quería que vieran ustedes que las técnicas de conteo nos ayudan a establecer la cantidad de resultados posibles en un espacio muestral. Básicamente ellas son la ley de la suma, la ley de la multiplicación, las combinaciones, las permutaciones y las variaciones. Pero eso, como les digo, nosotros no lo vamos a estudiar porque no es pues como pertinencia del curso, es solo a nivel de información de cómo nosotros podemos sacar un espacio muestral. Les hablaba, por ejemplo, de la lotería y lo mismo del baloto y todos estos juegos de azar que realmente tienen millones de resultados posibles. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuando vamos a hacer un experimento, cuántos son aquellos resultados posibles, porque ya cuáles, pues es otro concepto diferente. Entonces, muchas gracias por la información que nos diste con las técnicas de conteo. Y adicional, entonces, ya sabemos que una vez nosotros entendamos, conozcamos, sepamos cuántos son todos los sucesos, los resultados, perdón, que puede tener un experimento, pues ya nuestro interés va a ser mirar un evento específico. Entonces, ya sabiendo que es un solo resultado o varios resultados de ese espacio muestral, nosotros vamos a hacer operaciones. Entonces, miren, ¿cómo así que operaciones? Entonces uno empieza a decir, mi experimento, yo sigo con el dado y después vamos a hacer ejemplos pues como más, un poquito más complejos. El dado dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? Pero puede pasar que a mí me digan o que yo quiera calcular o que yo esté haciendo pues algún evento de interés donde yo diga, a mí me interesa que salga un número par o que salga un número mayor que 3, por ejemplo. O, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular eso? Miren que me están, en este momento, mis eventos, si yo digo evento A, obtener un número par, y evento B, que salga un número 3, y yo diga, si nosotros vamos a hacer ese experimento, me sirve cualquiera de los dos resultados, que salga un número par o que salga un número mayor que 3. Entonces, ¿cómo calculo esa probabilidad? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos operaciones o tenemos entre los mismos conjuntos algunas operaciones, perdón, eventos, algunas operaciones que son muy comunes entre lo que es la teoría de conjuntos. Vamos a verlas rápidamente y luego entramos ya pues como al tema de probabilidad. Esas operaciones son básicamente la intersección, la unión y demás. Entonces, cuando nosotros hablamos de la probabilidad, vamos a ver primero más bien la noción y después vemos la relación entre conjuntos para que sea mucho más fácil, que no hemos visto el concepto matemático. Entonces, cuando nosotros hablamos de probabilidad, recuerdan ustedes al señor Pascal, que fue quien inició trabajando todo el tema de probabilidad dentro de
los juegos que hacía el conde Mere aquel. Entonces, el señor Pascal dio una definición clásica de probabilidad. Estamos hablando de que la probabilidad tiene 3 escuelas. Entonces, miren ustedes, él dice que si hacemos un experimento aleatorio, miren, tiene n resultados, o sea, nosotros ya sabemos, en este caso, si nosotros quisiéramos calcular, hacer un experimento para conocer cuáles son las programas en los que ustedes están matriculados, entonces mi experimento aleatorio sería medir el programa al cual pertenecen los N estudiantes. En este momento hay 12 estudiantes y cuáles son mis resultados posibles. Eso es lo que tengo que mirar. Dado un experimento aleatorio que tiene N resultados posibles y una característica A, o sea, ¿cuál será la característica? A mí me interesará cuál es la probabilidad de que un estudiante esté matriculado en logística, ¿sí? Entonces, miren que yo voy a tener N resultados, son 12, voy a tener 12 personas que se van a ir agrupando en cada uno de esos resultados, logística, civil, aeronáutica, etcétera. Entonces, nosotros ahí, ¿qué decimos? Que van a haber M de esos N resultados. Es decir, si yo tengo 12 estudiantes, voy a tener M estudiantes matriculados en logística. Ese es el evento que me interesa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo calculo la probabilidad de A? ¿Qué era A? Que un estudiante esté matriculado en logística. Necesito saber cuántos estudiantes hay en logística y necesito saber cuántos estudiantes en total tengo. Entonces, ¿cómo defino la probabilidad de que ocurra la característica A en el experimento? Como hablábamos, o sea, probabilidad de A. ¿Cómo leemos esto? ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un estudiante matriculado en logística? Entonces, ¿cómo se hace? Miren ustedes, esta fórmula que tenemos acá siempre será la fórmula de probabilidad. Es decir, siempre que yo vaya a definir, a calcular una probabilidad, voy a utilizar el concepto de probabilidad. Entonces, leamos la formulita que hay allí, matemáticamente escrita, la vamos a leer desde nuestro lenguaje habitual. Entonces, ¿qué vamos a decir? La probabilidad de que ocurra un evento A siempre es igual a el número de casos favorables sobre el total de casos posibles. Eso significa que nosotros vamos a decir que la probabilidad de que ocurra el evento A, desde el punto de vista clásico, siempre es M de N resultados, o sea, M sobre N. Esa es la forma como yo voy a calcular la probabilidad de que ocurra un evento A. Entonces, si volvemos al ejemplo del tablero, yo quiero que ustedes me digan, en el caso del dado, cuál es la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ¿cuál es el evento? ¿Cuál Sería es el 3 entre experimento? 6. ¿Cuál es el espacio muestral? Entonces volvemos, ¿cierto? Volvemos al tablerito. Vamos a mirar. Tenemos aquí lo siguiente. Esperen, pongamos esto grande para términos de la grabación. Miren entonces, nosotros tenemos un evento A, como el experimento, el evento A, el espacio muestral. Entonces dijimos lo siguiente. Primero, mi experimento es, el experimento es lanzar un dado. Ese es mi experimento. El espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el evento A es obtener un número par. Entonces, ¿cómo calculo la probabilidad de que ocurra el evento A? Digo así, la probabilidad de que ocurra el evento A es igual a casos favorables sobre casos posibles. Esta siempre será la definición de probabilidad. Entonces, ¿cómo calculo yo en mi ejemplo específico la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado? Pues, ¿qué digo? Probabilidad de A es igual a
¿cuántos casos posibles tengo? Entonces ahí entra el tamaño muestral. Mi tamaño muestral son 6, o sea, tengo 6 resultados posibles. Y de esos 6 posibles, defino casos favorables como los de mi evento de interés. Entonces, números pares. ¿Cuántos números pares tiene el espacio muestral? Defina número par, como decíamos nosotros. Defina número par es todos los números que son exactamente divisibles por 2. Entonces, el 2, el 4 y el 6. ¿Cuántos resultados favorables tengo? Tengo 3 resultados favorables de 6 resultados posibles. O sea que esto me da 0.5. Entonces, ¿qué decimos? La probabilidad, haciendo una interpretación del resultado, lo que decimos la rezandería, ¿no? La probabilidad de obtener un número par, ¿sí se ve? Al final sí. Un número par al lanzar un dado es 0.5. Entonces miren que por eso yo les molesto tanto con defina. Alguien no nos dijo en la clase pasada el número primo, sí nos dijo el número primo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número primo al lanzar un dado? Entonces viene la pregunta, ¿qué es un número primo? ¿Por qué necesito saber el número primo? Porque los casos favorables van a depender de esa definición. Miren, calcúlenme ustedes ahí en un momentito con esta definición de probabilidad el evento B. La probabilidad de B que sería obtener un número mayor que 4. ¿Sí? Mayor que 4. ¿Cuál es esa probabilidad? Vamos a hacer otro que sea la probabilidad de obtener un número menor o igual que 2. ¿Cuánto es? Esas dos probabilidades. Calcúlenmelas ahí en un minutito, si quieren me las dicen duro o me las copian por el chat. Entonces necesito encontrar la probabilidad de B y necesito encontrar la probabilidad de C. ¿A qué es igual esta y a qué es igual esta? Entonces miren que siempre vamos a utilizar esta notación. La letra mayúscula es un evento. Si usted quiere, pues si está ante eso no pone C, sino P, obtener no sé qué, pero es más fácil así. Uno ahorra lápiz y demás. Probabilidad de B, probabilidad de C. ¿Cuánto les dio? A ver, yo hago aquí el cálculo. De a 1. A ver, la probabilidad, esa que nos dices tú es la probabilidad de... La probabilidad de B. Entonces nos están diciendo que la probabilidad de B es 2 de 6. ¿Estamos o no estamos? ¿Cierto? 2 de 6. ¿Por qué 2 de 6? Entonces, obtener un número mayor que 4, yo vengo y miro en mi espacio muestral y acuérdense que por eso hablábamos en las tablitas de frecuencia, siempre hablábamos de mayor igual, menor igual, mayor, menor, no sé qué. ¿Qué es un número mayor que 4? No incluye el 4, o sea, solamente tenemos 2. En este caso específico, los dos resultados. B tiene dos resultados posibles que son el 5 y el 6. Y yo cuando lance un dado sigo teniendo siempre 6 posibles resultados. O sea que esta es 0.33. ¿Qué es 0.33? Entonces, si nosotros vamos a interpretar ese 0.33, es decir, la probabilidad de obtener un número mayor que 4 al lanzar un dado, ¿cuánto es esa probabilidad? Es 0.33. Entonces ya la tengo lista. Entonces, la probabilidad de C, si C es mayor o igual, entonces sería 5 de 6, o sea, mayor o igual que 4. No, si C es mayor o igual, la pregunta que me haces, ¿cuál es? Ahí no dice menor o igual que 2. Si C, ¿dónde dice? Aquí. Ese es el evento C, ¿sí? Si fuera mayor o igual, entonces mayor o igual es ¿cuánto?
tengo 1, 2, 3, 4, 5 resultados de 6 posibles. O sea, que la probabilidad de obtener un número mayor o igual que 2 está correctamente calculada, sería 0.83. O sea, es muy, muy probable. ¿Por qué? Porque tengo 5 resultados que me favorecen de 6 posibles que pueden ocurrir. Pero como en el C es menor o igual, entonces menor o igual incluye el 2. Es exactamente el mismo experimento. 2 de 6, ¿sí? También me da 0.33. Es menor o igual. La probabilidad de obtener un número menor o igual que 2 al lanzar un dado es 0.33. Entonces ya ustedes ven que la dinámica de la teoría clásica, pues de la probabilidad, es esa, es simplemente nosotros decir que la probabilidad siempre será un número entre 0 y 1. Y si ustedes se dan cuenta, por eso les insistía yo tanto en que cuando nosotros calculamos una probabilidad, ¿qué va a suceder? Jamás de los jamases me podrá dar un número mayor que 1, porque miren, que ningún resultado va a superar el número de casos que tenemos. Esa es entonces la definición de probabilidad desde el punto de vista clásico. Entonces, nosotros tenemos una cosa importante que observar y que decir. ¿En qué momento nosotros hicimos un experimento de lanzar un dado? Nosotros en ningún momento lanzamos un dado. Entonces, como siempre, como decimos nosotros aquí, que no pueden ver a un pobre contento, llegaron los otros detractores de la probabilidad y dijeron, no señor, un momento, usted no puede decir que la probabilidad de obtener un 2 al lanzar un dado es 1 de 6 porque usted no ha hecho el experimento. Usted debería hacer el experimento para poder determinar cuál es la frecuencia de ocurrencia de los eventos y ahí sí poderlo calcular. Entonces, cuando hablamos de la probabilidad clásica, estamos diciendo que es una probabilidad subjetiva o es una probabilidad a priori. Entonces, ¿cuál es la diferencia, digamos, ya no con el dado, sino con nosotros? Pues como en la vida real. Si nosotros, voy a mirar la listica, quiénes son los que están aquí para más o menos entender. Nosotros quisiéramos decir la probabilidad de seleccionar un hombre de este grupo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si yo voy a hacer el cálculo de la probabilidad desde el punto de vista clásico, ¿yo qué tengo que hacer? Pues tengo que decir que la probabilidad de seleccionar un hombre es 1 de 2, ¿sí? Casos favorables sobre casos posibles sería 0.5, ¿verdad? O sea, nosotros no hemos hecho ninguna medición, es una probabilidad sin realizar el experimento, o sea, quedaría 0.5. Pero si vamos a mirar, nosotros vamos a mirar en este momento cuántos hombres hay en este grupo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 hombres y estamos en este momento 14 personas en este chat. O sea que si yo digo cuál es la probabilidad de seleccionar un hombre en este momento, en el grupo que tenemos, la probabilidad no es 0.5. ¿Qué tuvimos que hacer? Calcular la frecuencia de ocurrencia de cada resultado. ¿Cuántos hombres hay? 8. ¿Cuántas mujeres hay? 6. O sea que mi espacio muestral ya no es hombre-mujer, sino que son 8 hombres, 6 mujeres. La probabilidad de seleccionar un hombre desde el punto de vista frecuentista, ¿a qué es igual entonces? ¿Quién me lo dice? Si estamos hablando de lo mismo, casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuánto les dio? De a uno. ¿No las calcularon o se fueron a dormir ya? 0.57. La probabilidad de seleccionar un hombre es 8, que son mis casos favorables, sobre 14, que son mis casos posibles, o sea que ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos dijiste? 0.57.
O sea que miren, cuando ya hablamos de la probabilidad a priori y la probabilidad a posteriori, estamos diciendo que hay dos escuelas de probabilidad inicialmente. Vamos a volver a nuestro tablero. Aquí dejo de compartir y volvemos al tablero. Miren ustedes, esta probabilidad que tenemos en el tablero, este concepto que tenemos allí, es un concepto donde estamos diciendo que la probabilidad siempre es un cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Entonces, volvemos a nuestro ejemplito. Estamos diciendo que mi experimento es medir el sexo del grupo que estamos en clase. Entonces, inmediatamente tengo el experimento, tengo que definir el espacio muestral. ¿Cuál es mi espacio muestral? Estoy diciendo que está conformado por hombres y por mujeres. Si yo fuese a calcular la probabilidad a priori, así se llama, o desde el punto de vista clásico, me están diciendo a mí que la probabilidad, entonces yo digo, mi evento A es seleccionar un hombre. Sí, ese es. Pero desde el punto de vista clásico, la probabilidad de A sería 1 de 2. ¿Cuántos resultados posibles hay al medir sexo, hombre o mujer? Y me interesa hombre, entonces es 1 de 2, esto me da 0.5. O sea, decimos que esta es la probabilidad a priori. ¿Por qué? Yo no hice ninguna medición, simplemente estoy diciendo que la probabilidad de seleccionar un hombre es 1 de 2, es hombre o es mujer y se acabó. Pero resulta que yo ya desde el punto de vista frecuentista dicen los señores, no, usted no puede hacer eso, tiene que medir, porque en este caso específico la probabilidad no es 0.5. ¿Por qué? Porque usted tiene 8 hombres acá y 4 mujeres acá. O sea que su experimento ya no está conformado por 2 resultados, sino por ¿cuántos resultados? Perdón, ustedes no están despiertos, somos 14. 8 y 6, 14. Estamos diciendo entonces que mi espacio muestral tiene un tamaño de 14 casos posibles. Entonces, si yo voy a calcular la probabilidad de que ocurra el evento A, aquí que tengo todos los casos posibles suman 14, ¿y cuál es el resultado de mi interés? O sea, casos favorables es 8. Esto me da 0.57. Entonces ya, mi probabilidad ya es una probabilidad a posteriori. O sea, yo puedo calcular probabilidades a priori, como en este caso, o a posteriori, que es después de medir. Resulta que esto siempre, las probabilidades a posteriori, si usted aumenta el tamaño de la muestra o repite el experimento muchísimas veces, esta converge a la clásica. Pero en la práctica, en la realidad, nosotros lo que hacemos es sacar esto, que de dónde sale la a posteriori. Esta es la escuela frecuentista, que dice usted tiene que medir, hacer el experimento para poder calcular la probabilidad. Entonces tenemos aquí probabilidad a posteriori, probabilidad a priori. Esas son las escuelas de probabilidad. ¿Con cuál vamos a trabajar nosotros siempre? Con la probabilidad a posteriori. Hoy vamos a seguir mucho, vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer ejemplos en la próxima hora a las 9 de todo esto. Como nosotros, ya no con el dadito, sino que vamos a mirar con nuestros resultados de medición, ya nos queda pues menos de un minutito, con los resultados que hacemos al medir, entonces ahí viene el trabajo que ustedes están haciendo, van a hacer unas tablas de frecuencias y de esas tablas de frecuencias nosotros vamos a poder calcular probabilidades. Vamos a poder hacer algunos cruces de variables y con esos cruces nosotros hacemos relaciones entre eventos y podemos calcular toda la probabilidad de que ocurran algunas cosas que nos interesarían en esas tablitas. Entonces, por eso es importante que vayan teniendo sus cuadros, lo que van recolectando para que vamos haciendo el trabajo conjunto con lo que ustedes están allí. Entonces, en la próxima hora vamos a mirar cómo calcular probabilidades desde la intersección, desde la suma, desde el complemento y demás, que se convierte ya en axiomas y vamos a utilizar el concepto de probabilidad, pero aplicado a la parte frecuentista. Entonces, ahorita nos volvemos a reunir, ya nos queda menos de un minuto, ya nos va medio a sacar esto de acá
Y estamos, si tienen preguntas, les voy a hacer también un tallercito de probabilidades y se los envío. Entonces, Profe, dime. ¿tú a dónde mandaste el código para ingresar a la reunión? Que es que yo reviso el correo, a mí no me llegó. Yo no te digo que se me están rebotando, entonces voy a volver a bajar del poli las listas y se los voy a actualizar el correo para todos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, a ti, ahorita nos vemos. Chao. Pues me veo yo porque ustedes no se dejan ver. Chao.